uno de mis autores favoritos, se llama Mark Batterson, conocí uno de sus libros y lo empecé a leer, y ahora me he vuelto muy adicto a la lectura, gracias a Dios. Entonces empecé a leer varios libros y leí un libro de él que me gustó mucho, y buscando me encontré otro libro de él que se llama Susurro, donde él habla acerca de cómo tener una relación con Dios, y más importante, de cómo escuchar a Dios. Muy bueno, les recomiendo. El libro cuesta conseguirlo, pero en los devocionales de la Biblia lo puedes encontrar, un devocional acerca de esto. Y yo dije, yo quiero enseñarle esto a la iglesia porque esto impactó mi corazón. Y yo creo que estas semanas usted va a aprender a cómo tener una relación con Dios. Y usted se va a dar cuenta que Dios no solamente quiere hablarte, que Dios quiere estar cerca de ti, que Dios quiere tener una relación contigo. Y que Dios nunca ha dejado de hablar. Él quiere que nosotros lo escuchemos. Entonces yo le pido a usted que disponga su corazón ahí donde está. Y voy a empezar hablándole acerca de un hombre, un doctor que se llama Alfred Tomatis. Apréndase este apellido, Tomatis. Es ese pelón que está ahí. Ese hombre que está ahí es un doctor con más de 50 años de experiencia. Y en uno de sus casos le pasó algo muy curioso. Un hombre que se dedicaba a cantar ópera llegó, después de ver a muchos otros doctores, llegó a ver al doctor porque tenía un problema. Escúcheme, el problema que tenía es que había perdido la habilidad de llegar a las notas altas que antes se las podía hacer. Y entonces era alguien muy conocido por su fuerza en la voz, por la manera en que cantaba, pero resulta que de un momento a otro no podía entonar y andaba desentonada y no podía llegar a las notas que tenía. Entonces se fue a ver doctores a ver qué le podían decir, pero a la hora de revisarlo se daban cuenta que no tenía problemas en sus cuerdas vocales. Entonces él recurrió al doctor Alfred y él llegó a una conclusión. El doctor Tomatis llegó a una conclusión, y la conclusión fue que él no había perdido, escúcheme qué interesante, él no había perdido la habilidad de cantar, él había perdido la habilidad de escuchar. Y por la fuerza de su voz, en el cerebro y en su cráneo se hacía una resonancia que hizo que perdiera algunos de esos son pelitos y es todo un asunto. Él había perdido la habilidad de escuchar. Y entonces el doctor le dijo: el problema tuyo no es a la hora de cantar, el problema tuyo es a la hora de escuchar, porque no puedes cantar un tono que no escuchas. Y entonces eso se volvió algo famoso porque le pasó a muchas personas y se llama el efecto, como el apellido del doctor, Tomatis. Diga conmigo, el efecto Tomatis. ¿Cuál es ese efecto? Es que se pierde una habilidad porque no se puede escuchar. Y cuando yo leía esto, yo digo, qué interesante. ¿Cuántos a nivel espiritual estamos sufriendo del efecto Tomatis? ¿Cómo, pastor? No entiendo. Sí. ¿Cuántas personas creen que no tienen la habilidad para tener una buena familia? No tienen la habilidad para tener un ministerio. No tienen la habilidad para vivir la vida en paz. No tienen la habilidad para tener sabiduría. Y el problema no está en la habilidad, el problema es que dejaste de escuchar. Y como no puedes escuchar a Dios, no sabes cómo poner en práctica lo que Él quiere que tú vivas. Y de eso es que les quiero hablar en estas semanas. Les quiero hablar que el problema número uno de los cristianos no es que no sepan ejercer sus dones o sus talentos, es que olvidaron lo más importante que los hijos de Dios tenemos que saber. Y es que el que no sabe escuchar a Dios no va a poder actuar de la manera correcta. Dios te dio dones, te dio talentos, te dio habilidades, pero como perdiste la habilidad de escuchar a Dios, hay cosas en tu vida que no tienes en este momento. Pastor, ¿por qué? Porque solo hay una forma de tener paz, es escuchar al Dios de la paz. Solo hay una forma de tener gozo, es escuchando la voz del Padre que te trae gozo. Solo hay una forma de que salga de tu vida el desánimo
y es escuchando al Dios que trae ánimo. Pero el problema es que muchos de nosotros hemos creído que Dios dejó de hablar, y no, el problema nunca ha sido que Dios dejó de hablar. El problema es que los cristianos dejamos de escuchar, o por lo menos de escuchar la voz que tendríamos que escuchar. Vivimos en un mundo de escándalo, un mundo donde siempre hay carreras, donde siempre hay ruido, donde siempre hay cosas, y no hemos sacado un tiempo para distinguir la voz de Dios. Y tenemos que aprender cómo suena la voz de Dios, cómo habla Dios, cuáles son sus características. Porque lo que te va a ayudar en esta vida no es cuánto sepas, sino cuánto escuches. Tienes muchos dones, muchos talentos, muchos deseos, pero ¿hace cuánto no escuchas a Dios? Eres un hijo de Él, pero ¿hace cuánto no te relacionas con Él? Necesitamos tener esa relación. Y quiero empezar esta serie con una oración súper poderosa. Y quiero retarlo para que esta sea una oración que usted haga todos estos días. Mañana cuando se levante la haga, pasado mañana la haga. Es una oración que hizo un niño, guiada por un hombre de Dios, ya viejo, cansado, que había perdido su oído. Pero un niño estaba escuchando por primera vez ese susurro. Pero como no sabía cómo escuchar, no sabía qué hacer. Y entonces él escuchaba la voz de Dios, pero no sabía qué hacer. Y entonces va donde el sacerdote Elí, le dice: ¿me llamas? Y Elí le dice: no. Se vuelve a acostar, pero vuelve a escuchar esa voz, porque cuando escuchas la voz de Dios, sabes que es Dios. Pero no sabía qué hacer. Entonces Elí, un poco cansado, le dice: mira, cuando vuelvas a escuchar esa voz, o si quieres escuchar esa voz, dile esto. Y vamos a leer lo que dice Primera de Samuel 3:9. Dice: y ve, acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile esto. Esta es la oración que vas a hacer. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta es la oración que tienes que aprender. Esta va a ser la base de todas estas semanas que vamos a hablar de esto. Esta es la oración que te va a cambiar la vida, que te va a cambiar tu relación. Es que todos los días que te levantes, cuando llegues a tu casa, apagues las luces, te sientes en tu cama, en un sillón, le digas: habla, Señor, que tu siervo, díselo hoy, cierra tus ojos ahí donde está y dile: habla, Señor, que tu siervo quiere escucharte. Estoy cansado de escuchar tantas voces, yo quiero escuchar la tuya. Estoy cansado de seguir tantas doctrinas, quiero escucharte a ti, papá. Quiero que tú me hables. Habla, Dios, que tu siervo escucha. Amén. Usted va a hacer esa oración todos estos días, cada momento. Quiero contarle algo que me llamó mucho la atención. Y voy a leer la fecha porque la fecha se me va. El 27 de agosto de 1883, en Australia pasó algo sorprendente. Dice que se escuchó un sonido como si fueran unos balazos. Y entonces comenzaron a investigar de dónde venía ese ruido. Y se dieron cuenta que ese ruido se había producido a 3.600 kilómetros de distancia. En una isla, escúcheme el lugar. En una isla de Indonesia había estallado un volcán. Y el ruido que hizo ese volcán se escuchó 3.600 kilómetros del lugar. El sonido se mide en decibeles. Y dice que esa explosión es uno de los sonidos más grandes
que se ha escuchado en la historia. Más de 300 y resto de decibeles. Eso es alto. Es alto. Y ahorita le voy a explicar el número de decibeles que uno puede escuchar. Escúcheme. Sonó hasta ese lugar. Dice que la explosión, y esa es la foto de ese lugar. Era en la isla Krakatoa. Esa explosión fue tan fuerte que el movimiento de las ondas hizo que se levantaran olas de casi 1000 metros. Dice que las piedras que salieron del volcán llegaron a 54 kilómetros de distancia de la fuerza que tenía el volcán. Dice que el sonido se escuchó por muchas partes. Y escuche, esto fue lo que más me encantó. Dice que casi alrededor del mundo hubieron efectos del sonido. Y aunque muchos lugares no pudieron escuchar, sí pudieron sentir, porque el movimiento de las ondas del sonido se midió en esos lugares. Y entonces, cuando estaban describiendo lo que había pasado muchos años después, el New York Times escribe algo que me llamó la atención. Escribe: solo que no se escuche un sonido no significa que no exista. Escúcheme. Solo que tú no escuches un sonido no significa que no exista. Y yo digo, wow, solamente porque tú no escuches la voz de Dios no quiere decir que Dios no esté hablando. Solamente porque tú no sepas escuchar a Dios no quiere decir que Él no está susurrando tu nombre cada día y diciendo: John, John, John. Pero nosotros pasamos por la vida diciendo: qué extraño, Dios le habla a todos y a mí no. No, lo extraño no es que Dios no habla, porque Dios nunca ha dejado de hablar. El problema es que dejaste de escuchar. ¿Y sabes por qué? Porque no sabemos qué es lo que tenemos que escuchar. Escúcheme, el sonido de esa explosión fue de 310 decibeles. Es un sonido demasiado fuerte. ¿Sabe por qué? Porque 141 decibeles en la gente puede provocar náuseas. Escuchar 141 decibeles. Dice que escuchar 145 decibeles puede provocar problemas en la visión. Y si usted está en un lugar donde hay una cantidad de decibeles que pasa por encima de esto, puede provocar que la retina de su ojo tenga problemas. Escúcheme, dice que si usted está expuesto a más de 195 decibeles, usted corre el riesgo de que tenga problemas en su tímpano. Y que si usted pasa a un nivel de más de 200 y resto de decibeles, puede ocurrir muerte por ondas. Yo no sé si usted sabía, pero en la guerra han utilizado armas con sonido, porque eso lo puede matar, no simplemente altas, sino bajas. Los bajos, por eso usted entra al lugar y usted el bajo no lo escucha, usted lo siente. Por eso esos parlantes no están arriba, porque son bajos, porque eso es para que usted lo sienta. Imagínese el rango de sonidos. El sonido de esa explosión fue por encima de los 300 decibeles. ¿Y sabe quién provocó el sonido de eso? Algo que Dios creó. Dios tiene la habilidad para crear un sonido tan fuerte. La voz de Dios es un estruendo. Pero un susurro anda por el rango de los 15 decibeles. Un susurro es hablar con el aliento. Hola. Eso es un susurro. Y lo impresionante es que la Biblia nos da a conocer que una de las formas preferidas en las que Dios habla a sus hijos es por el susurro. Y entonces yo pregunto, ¿y por qué? Porque un susurro no solamente tiene que hablar de algo de comunicación, sino que tiene que ver con intimidad y con relación. Porque usted no le susurra a cualquiera, porque el susurro es algo íntimo.
Porque usted le habla en susurro a su esposa. Usted no llega a alguien que lo conoce y le dice: venga para decirle algo, acérqueme la orejita. No, y si lo hace, está muy mal hecho. Usted tiene que tener confianza para acercarse y decirle a su esposa: el pastor se ve gordo con esa camisa, ¿verdad? Es algo de confianza. Y entonces cuando yo leo lo que significa el susurro, yo digo: con razón. Es que no se trata de que Dios quiera hablarte, se trata de que quiere relacionarse contigo. Se trata de que quiere que estés cerca. ¿Sabe cuántos aquí son padres? Levante la mano los que son padres. ¿Sabe? Yo he usado esta técnica con mis hijas. Yo le digo a Briana: Briana, venga, quiero decirle algo. ¿Y sabe qué es la verdad? No le quiero decir nada. Lo que quiero es agarrarla y abrazarla. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Pero necesitas entenderlo. No es que Dios se quedó sordo, mudo. Dios puede hablar tan fuerte que los cielos y que la tierra literalmente puede dejar de existir. Pero cuando se trata de los hijos, Dios es un Padre amoroso que quiere llamarte, que quiere susurrar a tu oído. Pastor, ¿y de dónde saca usted eso? De la Biblia. Vamos a leer esta historia, Primera de Reyes 19, versículo 11. Es la historia de Elías. Escúcheme lo que Elías está viviendo. Elías acaba de tener una de sus mayores victorias. Derrotó a más de 300 o 400 profetas de Baal. Pero le dijeron que lo andaba buscando una mujer para matarlo. Y el temor entró a la vida de Elías y se fue a esconder en una cueva. Escúcheme, que tengas grandes victorias no te hace un superhéroe. Ni tener temor te hace ser alguien débil. La razón principal del temor es la falta de audición. La razón principal del miedo es la falta de audición. La razón principal del desánimo es la falta de audición. ¿Cómo? Si dejaste de escuchar a Dios y escuchaste otras voces. Eso fue lo que le pasó a Elías. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Llega con muchas ganas y empieza a caminar, pero piensa que Dios le va a librar de todos los males. Y escúcheme, ningún padre inteligente y amoroso va a librar a sus hijos de todo. Tienen que aprender. No es bueno ser un padre sobreprotector. Hay que aprender. Y si nosotros que somos malos hacemos eso, ¿cuánto más Dios? Y escúcheme, aún así, yo creo que Dios permite que pases por muchas cosas para que aprendas. Yo me imagino a Dios como lo que uno hace con los hijos pequeños en el supermercado, que los hijos empiezan a andar larguito y uno dice: así es la cosa, no me quiere hacer caso. Entonces usted ve que él se esconde y usted se esconde al otro lado. Y usted se le queda viendo y empieza a hacer cucharas. Y empieza a llorar, y cuando empieza a llorar usted sale. ¿Y qué hace? Sale corriendo el hijo, le abraza a papi y usted le dice: ve lo que le dije. Eso es lo que hace Dios. Y tiene que hacerlo contigo. Porque Él es amoroso. No solamente porque Él es amoroso, porque tú no eres obediente. Y es la única forma muchas veces que te acerques. Por miedo. Tristemente eso es lo que pasa. Muchas personas se acercan a Dios no por tener una relación, se acercan a Dios porque se perdieron en el súper. Y cuando se sienten solos y con todo esto aquí se acercan. Y Dios no los va a echar fuera, no. Pero ¿sabe? Es bonito acercarse al Padre, no para que Él me resuelva los problemas, simplemente para estar con Él. Y Elías estaba ahí, se sentía mal. Y entonces mira lo que pasó. Versículo 11
Entonces, voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas porque me gusta como lo dice aquí. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor pasará, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante. Cuando Elías estaba ahí, ¿qué fue lo primero que apareció? Un viento poderoso, quebraba las peñas. Yo no sé cuántos decibeles tenía eso, pero era un ruido. Y él estaba lleno de temor. Y ahorita le voy a decir algo que Dios me habló de esto. Estaba lleno de temor y escuchaba ese ruido. Y las piedras se caían y los árboles se movían. Pero el Señor no estaba en el viento. Un terremoto. Imagínense el terremoto, el sonido. Pero dice después: pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso en la entrada de la cueva. Y aquí una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando yo leo esto, yo digo: Señor, si tuviste el poder para crear un terremoto, para mandar fuego, para destruir las rocas, ¿por qué le hablaste en un susurro? Si eso lo hizo tu voz, ¿por qué le hablas así? Y es donde Dios me habla y me dice: Dios, ¿no entiendes? Que eres mi hijo y está con miedo. Señor, ¿y para qué tanta cosa? Porque no ves que Él tiene miedo y yo quiero enseñarle mi poder y después quiero acercarme a Él para que se dé cuenta de quién está a su lado. No tengan miedo por los ruidos. No tengan miedo de los problemas. No tengan miedo de todo lo que está pasando. Simplemente aprende a escuchar a Dios. Porque Dios te habla por medio de un susurro. Te llama. Dice tu nombre. Porque Él quiere que te acerques. Porque la solución de muchas de las cosas que están viviendo están en esas palabras, pero más están en esos brazos. Porque qué bueno que te guste escuchar la predicación de tu pastor, pero es mejor que aprendas a escuchar la voz de Dios también. Porque sabe, los mayores éxitos de la vida de un hijo de Dios comienzan en forma de susurro. Las mayores victorias van a empezar así. Cuando tienes miedo y no sabes qué hacer, y hay tantos ruidos por todo lado, esos decibeles que están hasta el tope. Pero si prestas atención, debajo de todos los ruidos de esta vida hay un susurro de tu Padre llamándote, diciendo: Marta, Juan, John, escúchame a mí. Yo te puedo gritar, pero escúcheme, esto es lo que me impactó. Porque Dios me decía: yo tengo el poder para hacer que del cielo salga una voz de trueno. Pero yo no quiero hablarle a la gente, porque eso lo hace un jefe. Yo quiero relacionarme con ellos, porque eso es lo que hace un padre. Pero ellos no entienden. Ellos andan buscando qué yo les quiero decir, pero no se dan cuenta que yo no solamente quiero decirles, yo quiero sentirlos. Yo quiero abrazarlos. No se dan cuenta que los mayores problemas no es su falta de conocimiento, es su falta de seguridad.
Y sabe, no hay un lugar donde te puedas sentir más seguro que cerca de tu Padre. Pero andamos de evento en evento, de congreso en congreso, y no estoy diciendo que eso esté malo, pero cuesta mucho escuchar la voz de Dios con tanto ruido. Muchas veces es más impactante apagar todos los televisores, poner en modo avión tu celular, sentarte en la sala de tu casa y decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y en medio de todo el corre de la vida, en medio de los truenos, los relámpagos, de los problemas, va a brotar una voz, un susurro de tu Padre, que te va a llamar y que te va a dar la solución de eso que estás viviendo, o por lo menos la valentía para que lo pases. Pastor, pero yo no oigo a Dios porque no sabes afinar tu oído. Pastor, si usted supiera el montón de problemas en los que estoy. No, es el efecto tomatis lo que tienes. Como dejaste de escuchar, no puedes actuar. Es que no sé qué hacer con mi hijo. Bueno, escucha al que puede hacer algo y Él te va a guiar. Todo puede empezar con un susurro. Es más, la historia de los seres humanos empezó con un susurro. Dios tomó barro y sopló y trajo vida. Hoy Dios puede agarrar tu vida desordenada y por medio de sus palabras y sus susurros soplar y darte algo diferente. Quiero decirte algo con todo respeto: la religión no te va a cambiar la vida, un buen título universitario tampoco, un carro de lujo tampoco, un buen cuerpo tampoco, pero una relación con el Padre Celestial. Y si aprendes a escuchar su voz, wow, tienes el éxito asegurado en la vida. Pero necesitamos hacer algo. Pastor, ¿qué tenemos que hacer? Termino leyendo este versículo y lo vamos a desarrollar la otra semana. Así la otra semana usted va a venir, pero usted se va a traer a alguien para que escuche esto también. Escúcheme. Vea lo que dice el Salmo 46:10. Esto es lo que usted va a practicar en estos días. Quédense quietos y reconozcan que soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Él es nuestro refugio, es el Dios de Jacob. Señor, es que tengo tantos problemas. Señor, es que lo que estoy pasando. Quédate quieto para que me escuches. ¿Cómo vas a escuchar a Dios? Escuché esto y wow, me impactó porque yo lo hacía. Es que yo hablo con Dios cuando voy corriendo. Es que yo hablo con Dios cuando voy en el carro. Yo ahí voy hablando con Dios. ¿Tú no crees que un Dios tan poderoso, que te habla en susurro, que te ama tanto, no es digno de que saques un tiempo solo para Él? Solo para Él, no para ninguna otra cosa, para Él. ¿No crees que Él se merece la exclusividad de unos minutos de tu día? Si es el que te dio la vida.
donde no hagas otra cosa, escúcheme, ni hablar. Deja de hablar y comienza a escuchar. Porque nosotros llegamos y tenemos tantas cosas que hablar que se nos olvida escuchar. Y tu vida no va a cambiar por lo que tú hables, va a cambiar por lo que escuches. Porque cuando escuches la voz de Dios, Él te va a dar paz, sabiduría, amor, esperanza. Tienes que practicarlo. Tal vez la primera vez te vas a quedar dormido. Tal vez la primera vez no vas a escuchar nada, pero sigue. Porque Él quiere hablarte en ese susurro. Cierra tus ojos, tal vez hoy Él te quiere hablar. Y no solo te quiere hablar, Él te quiere hablar, pero lo podrás escuchar. Dile: Señor, te he buscado en tantas cosas, pero me he olvidado de lo más básico, de que tú quieres una relación conmigo. Haz un pacto con Él. Dile: Señor, yo te voy a buscar en esta semana. Yo voy a tener un tiempo para ti. Yo quiero que me acerques a tu pecho. Quiero sentir tu respiración. Quiero sentir tus palabras en mi vida. Las mayores victorias de los hijos de Dios comienzan con un susurro. Porque cuando Dios habla y lo logras escuchar, no hay problema que te detenga, no hay situación que te detenga. Porque esa fe que generaron esas palabras van a provocar algo. Padre, que en esta noche nosotros te escuchemos. Que hoy, Señor, tu palabra sea audible para nosotros.